Muy amados hermanos, es maravilloso estar nuevamente con ustedes. El Señor les bendice y bueno, pues iniciamos una semana que es la del 19 al 22 de abril de 2022. Y fíjense hermanos que el Pastor Bravo ha preparado para ustedes el tema general llamado "Mas ahora Cristo ha resucitado". Seguimos comentando este hecho maravilloso. Y bueno, para hoy, martes 19, el tema se titula "El impacto de la resurrección de Cristo". Así es que sobre esto va a versar esta semana, que es un tema muy, muy importante que conozcamos, hermanos. Así es que le dejo el tiempo al pastor. Efectivamente, como dice nuestra hermana Juanita, realmente es motivo de alegría estar con ustedes una vez más. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta hora y como siempre seguimos recomendándoles, pidiéndoles que difundan el video, que lo compartan, pero también los queremos invitar a que se inscriban en nuestro canal, su canal Devocionales Conectados con Dios. En esta ocasión, efectivamente, tenemos como tema general de la semana, "Mas ahora Cristo ha resucitado". Palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Todo el capítulo 15, probablemente el primer relato de la resurrección escrito en el Nuevo Testamento, aún anterior a los Evangelios. Pero ahora que acabamos de pasar esta semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, semana que comúnmente le llaman santa, aunque en realidad todas las semanas son santas, pero que es relevante porque nos permite recordar estos eventos. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el impacto de la resurrección de Cristo? Y es que en realidad el impacto de la resurrección de Cristo sigue vigente y realmente no se podrá ponderar hasta que estemos en la presencia de Dios. Sin embargo, veamos algunas cosas que pasaron en ese momento y que siguen pasando hoy. En ese momento encontramos con que las autoridades judías habían previsto la resurrección. Jesús en diferentes ocasiones dijo él que resucitaría al tercer día. Lo dijo a veces de una manera velada, como cuando dio la señal de Jonás el profeta. Y en ocasiones lo dijo de manera muy clara: derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Y aunque mucha gente pensó que se refería al templo de Jerusalén, en realidad él y las autoridades judías lo entendieron, se refería más a su propio cuerpo. Ahora bien, por eso concurrieron ante Pilatos, y dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículos 62 al 66, estas palabras: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron con los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradle como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Realmente esta es la primera interpretación de la resurrección de Cristo. Más adelante, en el capítulo 28, vamos a encontrar en los versículos del 11 al 15 estas palabras: cuando ya nuestro Señor Jesucristo había resucitado, veamos el informe de la guardia. Y mientras ellas iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido.
Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, los guardias, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, obviamente hasta el día en que se escribe el Evangelio. Jesús para ellos no resucitó, simplemente se robaron su cadáver. Hay quienes reinterpretan la resurrección negando su historicidad. Es decir, así como se ha negado la historicidad de Jesucristo, pues también se niega la historicidad de su resurrección. Algunos interpretan la resurrección de Jesucristo como algo que simplemente no ocurrió, es una leyenda que los cristianos hemos difundido y que hasta incluso se llegó a escribir en los evangelios. La verdad es que este relato es muy temprano. Este relato se remonta a los primeros días del cristianismo. Ya hacia 40, 48 después de Cristo, es decir, apenas unos 18 años o 20 quizá, después de que esto haya ocurrido, ya estaba plasmado este relato en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Un poco después figuró en los evangelios. Sin embargo, el relato más temprano lo vamos a encontrar precisamente en el evangelio más reciente, Juan. Casi 70 años después, Juan lo recoge en su evangelio de una manera más original. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, que efectivamente los discípulos también creyeron que se habían robado el cadáver del Señor. Así, por ejemplo, en Juan, en el capítulo 20, versículo 2, vamos a encontrar cómo María Magdalena informa a los discípulos y les dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. María llegó, vio el sepulcro vacío, no pensó en la resurrección, pensó que se habían robado el cadáver de Jesús. Aquí en el mismo capítulo 20 de Juan, pero en los versículos del 13 al 15, nos dice: y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: ¿por qué se han llevado a mi Señor? Y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió ya a Jesús que estaba, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo lo llevaré. Ahí vemos cómo los propios discípulos pensaban, como aquellos escribas, aquellos sacerdotes, aquellos ancianos, que de manera alevosa mentían, a pesar de que los primeros testigos de la resurrección habían sido precisamente los guardias. ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿Qué sucedió en realidad? ¿Qué hizo que un puñado de personas humildes, sin recursos, sin relevancia social, sin influencia, se convirtieran más adelante, apenas un poco después de la muerte de Jesús y de que se empezó a hablar de su resurrección, se convirtieran en atrevidos predicadores de que Jesús había resucitado? ¿De dónde sacaron valor aquel grupo de personas que, anonadadas por la crucifixión de su maestro, se habían dado al llanto, a la derrota, aceptando un fracaso? Regresando cada cual a su barca a pescar, a su campo a sembrar, a su hogar a transcurrir su vida cotidiana. Y ahora ellos se convirtieron en líderes de un movimiento que en menos de 70 años cubrió toda la faz de la tierra entonces conocida.
crearon esa pieza literaria que conocemos como Nuevo Testamento. Y generaron un movimiento que 2000 años después sigue tan vigoroso como entonces. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es algo que verdaderamente debe ser foco de atención para investigadores, para teólogos, para filósofos, para entender qué ocurre realmente en esa mañana. O como dice Pagura, porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo y las mentiras. Dice el Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, en su capítulo 3, versículo 20, que Cristo, el resucitado, ahora está tocando a tu puerta. Y te dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy, Cristo el resucitado está tocando a la puerta de tu vida y de tu corazón para darte también esa impronta, esa energía, ese poder que tuvieron los primeros cristianos para proclamar algo que muchos negaron, que muchos niegan hoy todavía, pero que sigue transformando vidas, cambiándolas, de la derrota a la victoria, de la tristeza a la alegría, de una vida sin sentido a una vida nueva. Oremos. Amoroso Padre Celestial, una vez más, Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos hablas, a través de ella, Señor, nos enteramos de quién eres tú. Pero sobre todo, Padre, que lo que haces en nuestra vida. Gracias, Señor, porque después de haber pasado por la muerte, hoy anunciamos que has resucitado. Gracias, Padre, porque a través de tu resurrección, oh Jesús, nuestras vidas cambian, nuestras vidas son diferentes. En ti, Señor, somos más que vencedores. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre, por toda tu misericordia y tu amor en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues fíjense, hermanos, que efectivamente sin resurrección, imagínense que solo haya muerto el Señor Jesucristo, haya ido a la tumba, pues así han ido los grandes científicos, filósofos, ¿verdad? Todos tenemos que morir y morimos, pero el Señor resucitó y eso es lo que impacta nuestra vida realmente, su resurrección, porque Él vive, nosotros podemos vivir. Nadie que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, hermanos, se los digo por experiencia, tendrá ganas de quitarse la vida. Por mucho problema que tenga, por muchas dificultades que esté enfrentando, siempre se sentirá vencedor en el Señor. Jesucristo ha venido para darnos vida y vida abundante. No importan las circunstancias. Cuando nuestra mirada está en el Señor Jesucristo, en esa tumba vacía, ahí es donde nosotros nos levantamos, hermanos. A lo mejor las circunstancias de la vida nos han derribado, pero cuando nosotros miramos esa tumba vacía, nosotros nos levantamos con poder para enfrentar toda circunstancia. Pues gracias a Dios por este tema tan maravilloso, hermanos. Y bueno, pues les invitamos para el día de mañana. Si Dios nos lo permite, aquí nos vemos.